La mañana en Tijuana despertaba con un sol implacable que hacía brillar los ventanales de la mansión en Las Colinas, el barrio más exclusivo de la ciudad. El aroma del café recién preparado se mezclaba con el olor a productos de limpieza, mientras Guadalupe Hernández Vega, Lupita para todos, limpiaba meticulosamente los pisos de mármol italiano. A sus 28 años, lucía un uniforme impecable que contrastaba con la expresión de cansancio en su rostro. Desde la oficina principal, la voz estruendosa de su patrón, Guillermo Memo Montero Ávila, resonaba por toda la casa mientras gritaba cifras astronómicas por teléfono. Te digo que son 300 millones de pesos en la primera fase. El complejo en Rosarito será el desarrollo turístico más importante de la costa en los últimos 10 años. Los inversionistas tienen que entrar ahora o se quedarán fuera. Lupita intentaba pasar desapercibida, como lo había hecho durante los últimos 8 meses desde que comenzó a trabajar allí. Su mente, educada en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se graduó con honores en administración de empresas, no podía evitar captar los detalles financieros que Memo discutía a gritos. En otra vida, apenas 3 años atrás, ella había sido analista financiera en una importante constructora de Mexicali. Ahora, con la recesión económica y las deudas por la enfermedad renal de su madre, doña Consuelo, se veía obligada a aceptar este trabajo que consideraba temporal. La rutina de Lupita comenzaba a las 5 de la mañana en su pequeña casa en la colonia El Pípila, uno de los barrios más humildes al este de Tijuana. Se levantaba antes del amanecer, preparaba los medicamentos de su madre, tomaba 2 camiones para llegar a Las Colinas y a las 7 en punto ya estaba preparando el café exactamente como le gustaba al señor Montero, negro, sin azúcar, con una pizca de canela molida y servido en la taza de cerámica artesanal que había traído de su viaje a Oaxaca. Lo que nadie sabía en aquella mansión era que Lupita llevaba una doble vida emocional. Para sus antiguas compañeras de universidad había desaparecido. Les dijo que estaba entre trabajos o buscando mejores oportunidades. La vergüenza le impedía admitir que limpiaba pisos y lavaba ropa ajena. No era el trabajo lo que la avergonzaba. Había crecido viendo a su madre trabajar honradamente como costurera, sino la sensación de haber fracasado después de tanto esfuerzo por educarse y salir adelante. Esa mañana de julio, mientras escuchaba a Memo hablar sobre los números del proyecto Costa Dorada, algo llamó su atención. Las cifras no cuadraban. Después de meses organizando papeles y escuchando conversaciones, Lupita conocía los detalles financieros del proyecto casi tan bien como su propio patrón. Había un error de cálculo de 50 millones de pesos en la proyección de costos que Memo estaba comunicando a los posibles inversionistas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No era su lugar corregirlo. Durante 8 meses había mantenido un perfil bajo, casi invisible, cumpliendo perfectamente con sus labores sin involucrarse en los asuntos del señor Montero. Pero un error de esa magnitud podría arruinar todo el proyecto, y con él cualquier posibilidad de que ella consiguiera un trabajo mejor en el futuro cercano si Memo quebraba. No debo meterme, pensó mientras pasaba el trapo por la mesa de centro de la sala. No es mi problema. Sin embargo, cuando Memo colgó el teléfono y comenzó a revisar frenéticamente unos documentos para la reunión con inversionistas que tendría lugar esa tarde, Lupita notó que el error seguía allí, en los papeles que él estaba organizando. «Señor Montero», dijo finalmente con voz suave, acercándose a la puerta del despacho después de 15 minutos de debate interno. «Disculpe la interrupción». Memo levantó la vista, visiblemente irritado. A sus 45 años, era uno de los empresarios más ambiciosos de Tijuana. Había construido su imperio inmobiliario con astucia y, según los rumores, con métodos cuestionables pero siempre legales. Su rostro, atractivo pero endurecido por la ambición, rara vez mostraba una sonrisa genuina. «¿Qué quieres, Lupita? Estoy ocupado. Si es por lo del mandado, dile a Carmela que lo haga ella». «No es eso, señor», respondió Lupita, con las manos ligeramente temblorosas pero la voz firme. «Es sobre las cifras del proyecto Costa Dorada. Creo que hay un error en el cálculo de costos de la primera fase».
La expresión de Memo pasó de la sorpresa a la indignación en cuestión de segundos. «¿Disculpa? ¿Tú qué sabes de mis proyectos?» Su tono era condescendiente, casi burlón. «He notado que en la proyección financiera hay una discrepancia de 50 millones. El costo de los materiales aparece como 200 millones, pero según los documentos que usted mismo revisó la semana pasada, el presupuesto actualizado es de 250. Memo se levantó de golpe, su imponente figura ensombreciendo a Lupita. «¿Me estás espiando? ¿Quién te crees que eres para andar revisando mis documentos?» «No los reviso, señor», respondió ella manteniendo la compostura. «Los organizo como parte de mis tareas. Tengo buena memoria para los números y...» «¡Cállate!», el grito de Memo resonó por toda la mansión. «Eres la maldita sirvienta. Tu trabajo es limpiar el excusado y sacudir los muebles, no meterte en mis negocios, ¿entiendes? O te lo explico con palabras más sencillas para que tu cerebrito de muchacha de limpieza pueda comprenderlo». Lupita sintió cómo el calor subía a su rostro. 8 meses de humillaciones silenciosas y miradas condescendientes se acumularon en su pecho como una presión insoportable. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese preciso momento, 6 importantes inversionistas habían llegado temprano a la reunión y estaban siendo conducidos por Carmela, el ama de llaves, hacia la sala de juntas adyacente al despacho. Entre ellos se encontraba don Joaquín Velázquez Fuentes, el empresario más respetado de Baja California, conocido por su ética impecable y su trato igualitario con todos sus empleados, desde ejecutivos hasta personal de mantenimiento. «¿Sabes qué, Lupita?», continuó Memo acercándose amenazadoramente. «Si tanto sabes de negocios, ¿por qué estás limpiando mi casa? ¿Por qué no estás en una oficina ganando millones? Te diré por qué. Porque no sirves para más. La gente como tú nace para servir a gente como yo. Es el orden natural de las cosas». Cada palabra era como una daga. Lupita podía sentir cómo sus ojos se humedecían, pero se negó a darle la satisfacción de verla llorar. En vez de eso, algo se rompió dentro de ella. No fue rabia ni odio, fue dignidad. «Señor Montero», comenzó con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma, «que yo limpie su casa no significa que sea menos inteligente, menos observadora o menos digna de respeto básico. Soy licenciada en Administración de Empresas por la UABC, con especialización en análisis financiero. Trabajé como analista en Constructora Pacífico durante 3 años, antes de que la recesión me dejara sin empleo». La cara de Memo reflejaba incredulidad mezclada con una creciente incomodidad. «Mi madre enfermó gravemente y necesitaba tratamiento. Este trabajo paga las facturas mientras ella se recupera. Pero eso no borra mi educación ni mi capacidad». Lupita hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «El error en sus cálculos no es una opinión, es un hecho matemático. Si presenta esas cifras esta tarde, perderá credibilidad frente a sus inversionistas y pondrá en riesgo todo el proyecto». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. En la habitación contigua, los inversionistas se habían quedado inmóviles, escuchando cada palabra. Don Joaquín, un hombre de 60 años con el pelo canoso y una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz, intercambió miradas con los otros 5 hombres. Todos habían escuchado el exabrupto de Memo y la respuesta digna de Lupita. «Revisaré los malditos números», murmuró finalmente Memo, claramente descolocado por la firmeza de Lupita. «Ahora vete a seguir con tu trabajo». Lupita asintió y se dio la vuelta para salir, pero se encontró cara a cara con don Joaquín, que había decidido intervenir. El respetado empresario la miró directamente a los ojos con una expresión que mezclaba admiración y curiosidad. «Buenos días», dijo don Joaquín con voz serena pero autoritaria. «Lamento interrumpir, pero la puerta estaba abierta y no pudimos evitar escuchar la conversación». Memo palideció instantáneamente. Su rostro, antes enrojecido por la ira, ahora lucía tan blanco como el mármol del piso. «Don Joaquín, no lo esperábamos tan temprano», balbuceó, intentando recuperar la compostura. «Estábamos solo, aclarando un malentendido doméstico». «No me pareció doméstico en absoluto», respondió el veterano empresario, dirigiéndose luego a Lupita. «Señorita,
¿Podría decirnos su nombre completo, por favor? Guadalupe Hernández Vega, señor, respondió ella, intentando mantener la dignidad a pesar de la vergüenza de ser descubierta en medio de esa situación. Señorita Hernández, continuó don Joaquín con una leve sonrisa, ¿le importaría explicarnos exactamente cuál es el error que ha detectado en los cálculos del proyecto Costa Dorada? Lupita miró de reojo a Memo, quien parecía a punto de sufrir un colapso. Por un instante, sintió compasión por él, pero recordó todas las humillaciones y decidió que la verdad era más importante que proteger el ego de un hombre que nunca había mostrado respeto hacia ella. El presupuesto de materiales fue actualizado la semana pasada debido al aumento en los costos de importación, explicó con claridad profesional. El nuevo monto es de 250 millones, no 200, como aparece en la presentación que el señor Montero ha preparado para ustedes. Esto afecta toda la estructura financiera del proyecto y reduce significativamente el margen de beneficio proyectado para los primeros 3 años. Don Joaquín asintió lentamente y miró a Memo. ¿Es esto cierto, Guillermo? Memo abrió nerviosamente los archivos en su computadora, revisando frenéticamente las cifras. Su rostro se transformó en una máscara de horror cuando confirmó que Lupita tenía razón. Parece que hubo un error de transcripción, admitió finalmente, intentando minimizar la situación. Nada que no podamos corregir antes de la presentación oficial. Un error de 50 millones no es una simple transcripción equivocada, intervino otro de los inversionistas, un hombre de aspecto severo. Es negligencia grave, o peor aún, manipulación deliberada de datos para hacer el proyecto más atractivo. Memo comenzó a sudar profusamente. Todo su plan se estaba desmoronando frente a sus ojos, y lo peor era que había sido expuesto por su empleada doméstica. «Señorita Hernández», dijo don Joaquín, ignorando deliberadamente a Memo, ¿podría acompañarnos a la sala de juntas? Me gustaría hacerle algunas preguntas más sobre este proyecto, si no le importa. Pero ella es solo la muchacha de la limpieza, protestó débilmente Memo, viendo cómo perdía el control de la situación. No, Guillermo, respondió don Joaquín con firmeza. Según lo que acabamos de escuchar, es una profesional calificada trabajando temporalmente en servicio doméstico. Y acaba de demostrar más integridad y conocimiento financiero que tú. Lupita, aún en shock por el giro de los acontecimientos, asintió y siguió a don Joaquín hacia la sala de juntas. Mientras caminaba, sintió una mezcla de emociones contradictorias. Miedo por haber confrontado a su patrón, vergüenza por ser vista en uniforme de limpieza, pero también un orgullo renaciente que creía haber perdido. Al cruzar el umbral de la sala de juntas, no podía imaginar cómo ese momento de coraje cambiaría para siempre el rumbo de su vida, ni cómo la caída en desgracia de Guillermo Montero Ávila apenas comenzaba. La sala de juntas de la mansión Montero ofrecía una vista panorámica de la bahía de Tijuana. 6 hombres en trajes impecables rodeaban la mesa de caoba, mientras Lupita permanecía de pie, todavía con su uniforme de limpieza, consciente de cada mirada que se posaba sobre ella. Don Joaquín le indicó con un gesto amable que tomara asiento a su derecha, ignorando la expresión descompuesta de Memo, quien ocupaba la cabecera con el rostro tenso y la frente perlada de sudor. «Señorita Hernández», comenzó don Joaquín con voz pausada, «me gustaría que nos explicara con más detalle su observación sobre el presupuesto del proyecto Costa Dorada». Lupita respiró profundamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme cuando comenzó a explicar. Con precisión matemática y claridad expositiva, desglosó los errores en los cálculos, señalando discrepancias no solo en el costo de materiales, sino también en las proyecciones de retorno de inversión a 5 años. Los inversionistas escuchaban con atención creciente. Lo que comenzó como una curiosidad provocada por el altercado presenciado se transformó en genuino interés profesional. Uno de ellos, Ernesto Ruiz Castellanos, director financiero de uno de los bancos más importantes de México, la interrumpió para hacerle una pregunta técnica sobre los índices de inflación proyectados. Considerando la volatilidad del peso frente al dólar en los últimos 3 trimestres, respondió Lupita sin titubear,
Sería prudente calcular un colchón adicional del 8%, no del 3%, como indica el informe. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Memo, mientras tanto, se hundía cada vez más en su silla, viendo cómo su empleada doméstica desmontaba metódicamente su presentación. «Impresionante», comentó don Joaquín cuando Lupita terminó su explicación. «Muy pocas personas tienen la capacidad de detectar errores de esta magnitud sin tener acceso directo a todos los documentos. Tengo buena memoria para los números», explicó ella con modestia. «Además, durante estos meses, he organizado muchos de los documentos del señor Montero como parte de mis labores». «Y dígame, señorita Hernández», intervino Ricardo Obregón, otro de los inversionistas, ¿cómo alguien con su formación y capacidad terminó trabajando como empleada doméstica? No es que haya algo malo en ello, pero claramente su talento está siendo desaprovechado. La pregunta golpeó a Lupita como una ola fría. Por un instante, la vergüenza amenazó con ahogarla. Pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. «Mi madre enfermó gravemente hace un año», explicó con dignidad. «Necesita diálisis 3 veces por semana. Perdí mi trabajo como analista financiera cuando la constructora donde trabajaba redujo personal durante la recesión. Después de 6 meses buscando empleo en mi área sin éxito, acepté este trabajo. Paga las facturas médicas y nos permite comer». Hizo una pausa y añadió: «El señor Montero paga puntualmente y el horario me permite llevar a mi madre a sus tratamientos». Era lo más cercano a un cumplido que podía dedicarle a Memo en ese momento. Él la miró brevemente, una mezcla de vergüenza y resentimiento en sus ojos. «Entiendo», dijo don Joaquín, y el tono de su voz sugería que realmente lo hacía. «¿Le molestaría mostrarme su currículum? Me parece que alguien con su capacidad de análisis podría ser muy valiosa en el Departamento de Riesgos Financieros de Grupo Velázquez». El corazón de Lupita dio un vuelco. ¿Estaba ofreciéndole trabajo? ¿Allí mismo, en medio de aquella situación surrealista? «Por supuesto», respondió intentando controlar el temblor en su voz. «Puedo enviárselo esta misma tarde». «Excelente», respondió don Joaquín con una sonrisa afable. Luego, dirigiéndose a Memo con expresión severa, añadió: «Guillermo, creo que deberíamos posponer esta reunión. Necesitamos revisar a fondo las proyecciones financieras antes de tomar cualquier decisión sobre nuestra participación en Costa Dorada». La cara de Memo era un poema de desesperación apenas contenida. «Pero, don Joaquín, podemos corregir esos pequeños errores ahora mismo. No hay necesidad de...» «No son pequeños errores, Guillermo», lo cortó Ricardo Obregón. «Son discrepancias significativas que afectan toda la estructura del proyecto. Y lo que más me preocupa no son los números equivocados, sino cómo has tratado a una empleada que intentaba ayudarte a evitar un desastre financiero». El silencio que siguió fue denso como el plomo. Finalmente, los inversionistas se levantaron uno a uno y se despidieron con cortesía fría. Don Joaquín fue el último en salir, no sin antes entregarle a Lupita su tarjeta personal. «Llámeme mañana a primera hora», le dijo en voz baja. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Cuando todos se marcharon, Memo y Lupita quedaron solos en la sala de juntas. El empresario la miró con una mezcla de furia y humillación. «Recoge tus cosas», dijo entre dientes. «Estás despedida». Lupita asintió, esperando esas palabras. Sin embargo, no sintió miedo ni angustia, solo un extraño alivio. «Entiendo, señor Montero. Terminaré de limpiar la cocina y me iré». «No», respondió él con voz cortante. «Vete ahora mismo. Carmela terminará tus tareas. Te pagaré la quincena completa, pero no quiero volver a verte por aquí». Sin decir más, Lupita se dirigió al pequeño cuarto de servicio donde guardaba sus pertenencias. Mientras cambiaba su uniforme por su ropa personal, unos jeans gastados y una blusa sencilla, las lágrimas que había contenido durante la confrontación finalmente brotaron. No lloraba por el despido ni por el trato recibido, sino por la mezcla vertiginosa de emociones: miedo ante la incertidumbre, alivio por liberarse de un ambiente tóxico y una tímida esperanza por la tarjeta que descansaba en su bolsillo. Al salir de la mansión, el sol de la tarde caía sobre las colinas de Tijuana. A lo lejos el océano Pacífico brillaba como un espejo de plata. Lupita tomó un autobús hacia el Pípila,
donde su madre la esperaba sin saber que la vida de ambas estaba a punto de dar un giro radical. La noticia del despido cayó como un balde de agua fría sobre doña Consuelo. Su rostro, ya marcado por la enfermedad, se ensombreció aún más mientras escuchaba el relato de su hija en la pequeña sala de su casa. «Ese hombre es un desgraciado», exclamó la mujer, apretando los puños sobre su regazo. «Después de cómo te ha tratado todos estos meses, todavía se atreve a humillarte así». «Mamá, cálmate, por favor», respondió Lupita, preocupada por la salud de su madre. La verdad es que ya no soportaba trabajar allí. Y además, dudó un momento antes de continuar, temiendo alimentar falsas esperanzas. «Don Joaquín Velázquez, ¿sabes quién es? ¿El dueño de Grupo Velázquez? ¿El de los hoteles y las constructoras?» «Claro que sé quién es, sale en todos los periódicos. Pues estaba allí en la reunión. Escuchó todo y me pidió que lo llamara mañana. Me dio su tarjeta personal». Doña Consuelo miró a su hija con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Crees que te ofrecerá trabajo?» «No lo sé, mamá. No quiero hacerme ilusiones, pero la forma en que me habló, las preguntas que me hizo». Lupita sacó la tarjeta y la contempló como si fuera un amuleto mágico. «Dijo que mi perfil podría interesarle para su departamento de riesgos financieros». Un silencio reflexivo llenó la pequeña sala. A través de la ventana abierta llegaba el bullicio del barrio. Niños jugando en la calle, música de una tienda cercana, el pregón de un vendedor ambulante. La vida cotidiana continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en aquella casa humilde. «Mañana lo llamaré», decidió finalmente Lupita. «Y mientras tanto, actualizaré mi currículum. Han pasado casi 3 años desde la última vez que lo envié a alguna empresa». Esa noche, mientras su madre dormía, Lupita permaneció despierta frente a la vieja computadora que había comprado de segunda mano durante sus años universitarios. Repasó cada línea de su currículum, actualizó fechas, pulió descripciones. Cuando terminó, eran casi las 3 de la madrugada. Sus ojos ardían de cansancio, pero una nueva energía pulsaba en su interior. Por primera vez en muchos meses, se permitió soñar con un futuro diferente. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, Lupita marcó el número que aparecía en la tarjeta de don Joaquín. Una secretaria respondió y, tras identificarse, fue transferida inmediatamente. «Buenos días, señorita Hernández». La voz grave de don Joaquín sonaba cálida incluso a través del teléfono. «Me alegra que llamara. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? A las 5 estaría bien. Tengo una propuesta que podría interesarle». El edificio corporativo de Grupo Velázquez se alzaba en la zona financiera de Tijuana como un monolito de cristal y acero. Lupita, vestida con el único traje formal que conservaba de su época como analista, se sintió pequeña ante la imponente estructura. La recepcionista la anunció y un asistente la condujo hasta el piso 20, donde se encontraba el despacho de don Joaquín. La vista desde aquella altura era impresionante. La ciudad entera se extendía hasta el horizonte, con el muro fronterizo como una cicatriz visible que separaba Tijuana de San Diego. Don Joaquín la recibió con una sonrisa afable, invitándola a sentarse en un cómodo sillón frente a su escritorio. «Revisé su currículum con detenimiento», comenzó sin preámbulos. «Su formación es impecable y sus referencias de la constructora Pacífico son excelentes. Lo que me impresionó ayer no fue solo su conocimiento técnico, sino su integridad. No es común encontrar personas que se atrevan a señalar errores a costa de su propia seguridad laboral». Lupita agradeció el cumplido con un leve asentimiento. «Lo que voy a proponerle es poco convencional», continuó don Joaquín. «Normalmente seguiríamos un proceso de selección más largo, pero las circunstancias son especiales. Necesitamos a alguien en nuestro departamento de análisis de inversiones, específicamente para el nuevo proyecto que estamos desarrollando en Rosarito». El corazón de Lupita dio un vuelco. Rosarito. ¿Sería posible que estuvieran hablando de un proyecto similar al Costa Dorada de Memo? «El puesto es de analista senior», continuó don Joaquín, confirmando sus sospechas. «El salario inicial sería 3 veces lo que ganaba como empleada doméstica, más beneficios completos de ley y seguro médico privado que cubriría también a su madre». Lupita contuvo la respiración. Con ese salario podría pagar un mejor tratamiento para su madre.
Quizás incluso mudarse a un barrio más seguro. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad. «Parece sorprendida», comentó don Joaquín con una sonrisa comprensiva. «Lo estoy», admitió ella. «Es una oferta muy generosa, considerando las circunstancias. No puedo evitar preguntarme si hay alguna razón adicional para esta propuesta tan repentina». Don Joaquín la miró con renovado respeto. La pregunta demostraba que Lupita no era ingenua ni estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa sin entender las implicaciones. «Es usted perspicaz, señorita Hernández. Sí, hay algo más». El empresario se reclinó en su asiento antes de continuar. «Llevamos meses estudiando la posibilidad de desarrollar un complejo turístico y residencial en la costa de Rosarito, muy similar al que Guillermo Montero estaba proponiendo. La diferencia es que nuestro enfoque prioriza la sostenibilidad ambiental y la integración con la comunidad local». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» «Usted conoce los detalles financieros del proyecto de Montero. No estoy pidiéndole que viole ninguna confidencialidad, pero su experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario local serían extremadamente valiosos para nuestro equipo». Lupita guardó silencio, procesando la información. No se trataba solo de sus habilidades como analista. Don Joaquín veía una ventaja estratégica en contratarla. No la estaba engañando, sino siendo transparente sobre sus motivaciones. «Aprecio su honestidad», dijo finalmente, «y acepto su oferta con una condición». Don Joaquín alzó las cejas, visiblemente sorprendido por el atrevimiento. «¿Cuál sería esa condición?» «No utilizaré información confidencial del señor Montero. Analizaré su proyecto desde cero, basándome únicamente en datos públicos y mi experiencia profesional. Mi ética no está en venta, don Joaquín». El rostro del empresario se iluminó con una sonrisa de genuina satisfacción. «Esa respuesta confirma que estoy contratando a la persona correcta, señorita Hernández. Bienvenida a Grupo Velázquez». Le extendió la mano y ella la estrechó con firmeza. En ese preciso instante, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, tiñendo de rojo el horizonte, la vida de Lupita Hernández dio un giro definitivo hacia un futuro que, apenas 24 horas antes, habría parecido un sueño inalcanzable. 3 días después, mientras Lupita preparaba su primer informe para Grupo Velázquez, Guillermo Montero recibía la noticia que temía. 4 de los 6 inversionistas habían retirado formalmente su interés en Costa Dorada. La pérdida representaba 150 millones de pesos en financiamiento, que ahora necesitaría conseguir en otras fuentes. Para empeorar las cosas, las razones citadas no mencionaban errores en los cálculos, sino preocupaciones sobre el estilo de liderazgo y la cultura organizacional. Un eufemismo que Memo entendió perfectamente. Mientras observaba desde la ventana de su despacho la misma bahía que Lupita contemplaba desde su nueva oficina en el edificio Velázquez, el empresario no podía evitar preguntarse cómo una simple empleada doméstica había logrado desmoronar sus planes con tanta eficacia. Lo que no sabía era que esto era apenas el comienzo de un enfrentamiento que trascendería lo profesional para convertirse en una batalla de valores, principios y redención personal que cambiaría para siempre el destino de ambos. Las primeras semanas de Lupita en Grupo Velázquez transcurrieron como un torbellino. Su pequeño escritorio en un cubículo del Departamento de Análisis de Inversiones poco tenía que ver con los suelos de mármol que solía limpiar, pero para ella representaba un mundo nuevo lleno de posibilidades. Cada mañana, al cruzar las puertas giratorias del imponente edificio corporativo, sentía una mezcla de orgullo y temor. El orgullo de haber recuperado su dignidad profesional, el temor de no estar a la altura de las expectativas. «Hernández, necesito el análisis comparativo para esta tarde», le indicó Ramiro Salgado, su supervisor directo, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y una perpetua expresión de preocupación. «La junta directiva quiere revisar los números del proyecto Rosarito antes del fin de semana». «Lo tendrá a tiempo», respondió Lupita, sin levantar la vista de su computadora, donde analizaba meticulosamente proyecciones financieras, estudios de mercado y reportes ambientales. El proyecto, ahora bautizado como Bahía Esmeralda,
era significativamente más ambicioso que el Costa Dorada de Montero. Mientras que este último se enfocaba exclusivamente en condominios de lujo para turistas extranjeros, Bahía Esmeralda incorporaba un componente comunitario con áreas comerciales accesibles para locales, un corredor cultural para artesanos de la región y un compromiso de contratar al menos un 60% de mano de obra rosaritense. Lupita había descubierto rápidamente que su experiencia previa en Constructora Pacífico le daba una ventaja. Conocía las debilidades y fortalezas del mercado inmobiliario local mejor que muchos de sus compañeros con más años en la empresa, pero menos experiencia en campo. Sin embargo, no todo era color de rosa. A pesar de la calidez inicial de don Joaquín, algunos de sus colegas la miraban con recelo. Los rumores sobre su contratación se habían esparcido como pólvora. La ex empleada doméstica, que había sido contratada por intervención directa del gran jefe, saltándose todos los protocolos habituales de reclutamiento. Debe ser porque tiene algo que él quiere. Había escuchado Lupita susurrar a Claudia Ferreira, la analista de inversiones con más antigüedad, en el baño de mujeres. Nadie pasa de limpiar inodoros a analizar proyectos multimillonarios de la noche a la mañana. Las palabras dolían, pero Lupita se había prometido no dejar que comentarios así la afectaran. Tenía mucho que demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma. Las noches se volvieron maratones de trabajo, revisando datos hasta las primeras horas de la madrugada, familiarizándose con el software especializado que usaba la empresa y estudiando los proyectos anteriores de Grupo Velázquez para entender mejor su filosofía de negocio. El agotamiento empezó a pasarle factura, ojeras profundas enmarcaban sus ojos y había perdido 5 kilos en apenas 3 semanas. Pero lo más preocupante era que el tiempo que pasaba con su madre se había reducido drásticamente. «Casi no te veo, mijita», le dijo doña Consuelo una noche, mientras Lupita tecleaba frenéticamente en su laptop, sentada a la mesa de la cocina. «Sales antes del amanecer y vuelves cuando ya estoy dormida. Este trabajo te está consumiendo». «Es temporal, mamá», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «Necesito demostrar que merezco esta oportunidad. Además, ahora puedo pagar tu tratamiento completo y pronto podremos mudarnos a un lugar mejor». Lo que no le dijo a su madre era que, cada vez que cerraba los ojos para dormir, la atormentaba la misma pesadilla recurrente. Volvía a estar limpiando la mansión de Memo, vestida con su uniforme, mientras todos sus nuevos colegas la señalaban y reían. En el sueño, don Joaquín aparecía con expresión decepcionada diciendo: «Fue un error contratarla. Regrese a su lugar donde pertenece». La presión alcanzó su punto crítico un viernes por la tarde, cuando Ramiro rechazó por tercera vez consecutiva su propuesta para la estructura financiera del proyecto. «No funciona, Hernández», dijo con impaciencia apenas contenida. «Tus proyecciones de recuperación son demasiado conservadoras. La Junta quiere ver resultados más agresivos». «Pero, señor Salgado, mis cálculos se basan en datos reales del mercado actual. Si prometemos retornos más altos, estaríamos creando expectativas irreales para los inversionistas». «Los inversionistas quieren oír números atractivos», insistió Ramiro. «Ese es nuestro trabajo, hacer que los proyectos se vean irresistibles». La conversación le recordó incómodamente a Lupita la manera en que Memo había manipulado sus cifras para hacer que Costa Dorada pareciera más rentable de lo que realmente era. La diferencia era que ahora ella formaba parte del sistema que antes había cuestionado. «No puedo firmar un análisis que considero éticamente cuestionable», respondió con firmeza. «Preferiría presentar escenarios múltiples, uno conservador basado en la realidad actual, uno moderado con condiciones favorables y uno optimista para el mejor caso posible. Así los inversionistas pueden tomar decisiones informadas». La expresión de Ramiro pasó de la irritación a la furia apenas contenida. «Mira, Hernández, no sé cómo hacían las cosas en tu trabajo anterior, pero aquí seguimos las instrucciones de los superiores. Si don Joaquín no te hubiera traído personalmente, ya estarías de vuelta limpiando casas en el Pípila». El comentario, deliberadamente cruel, golpeó a Lupita como una bofetada. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones y que las miradas de los demás analistas se clavaban en su espalda.
Algunos disimulaban estar concentrados en sus pantallas, pero era evidente que escuchaban cada palabra. Algo se quebró dentro de ella. No fue ira ni vergüenza, sino pura determinación. Si tiene dudas sobre mi capacidad profesional, señor Salgado, le sugiero que revise mi historial académico y mis referencias laborales. En cuanto a mi ética, no está en venta. No falsificaré análisis financieros para complacer a nadie, ni siquiera a don Joaquín. Se levantó, recogió sus cosas y salió de la oficina con la cabeza alta, ignorando los murmullos que dejaba a su paso. No sabía si acababa de cometer un error que le costaría su puesto, pero la sensación de integridad le proporcionaba un consuelo amargo. En lugar de tomar el autobús hacia el Pípila, sus pasos la llevaron hasta el malecón de Tijuana. El sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Se sentó en un banco frente al mar, dejando que la brisa salada secara las lágrimas que finalmente se permitió derramar. ¿Es este asiento libre? La voz grave y familiar la sobresaltó. Don Joaquín, con su traje impecable ligeramente aflojado por el calor del día, la miraba con expresión indescifrable. Don Joaquín, yo... Lupita se incorporó de golpe, sorprendida y avergonzada. ¿Cómo supo que estaba aquí? No lo sabía, respondió el empresario sentándose a su lado. Vengo aquí a menudo cuando necesito pensar. El océano tiene un efecto tranquilizador, ¿no cree? Lupita asintió, incapaz de articular palabras. El silencio entre ellos se prolongó varios minutos, mientras el sol continuaba su descenso hacia el horizonte. Salgado me contó lo sucedido, dijo finalmente don Joaquín. Su versión, por supuesto. Supongo que estoy despedida, murmuró Lupita sorprendiéndose de la calma con que pronunciaba esas palabras. ¿Por negarse a falsificar proyecciones financieras? Al contrario. Don Joaquín esbozó una sonrisa cansada. Ese es exactamente el tipo de integridad por la que la contraté, señorita Hernández. La confusión debió reflejarse en el rostro de Lupita, porque el empresario continuó. Llevo 40 años en este negocio. He visto empresas colapsar porque sus directivos preferían escuchar mentiras agradables en lugar de verdades incómodas. La integridad no es solo una cuestión moral, sino también práctica. Los números falsos eventualmente se enfrentan a la realidad, y la realidad siempre gana. Hizo una pausa para contemplar a una bandada de pelícanos que volaba rasante sobre las olas. Salgado ha sido removido del proyecto Bahía Esmeralda. A partir del lunes usted reportará directamente a mí. Lupita lo miró con incredulidad. Pero apenas llevo un mes en la empresa. Hay analistas con años de experiencia que habrían firmado esas proyecciones falsas sin pestañear, la interrumpió don Joaquín. Prefiero la inexperiencia con integridad que la experiencia sin principios. El lunes siguiente, cuando Lupita llegó a su cubículo, encontró una nota indicándole que se presentara en el piso 18. Al llegar, una asistente la condujo hasta una oficina espaciosa con ventanas del suelo al techo y vistas panorámicas de la ciudad. Un escritorio de nogal y una placa con su nombre la esperaban. Esto es... No pudo terminar la pregunta. Su nueva oficina, señorita Hernández, confirmó la asistente, como directora del proyecto Bahía Esmeralda. La noticia de su promoción se esparció por la empresa como fuego en la pradera seca. Las reacciones fueron variadas. Algunos la felicitaron sinceramente, otros intensificaron su resentimiento, convencidos ahora de que existía algún tipo de relación inapropiada entre ella y don Joaquín. Los rumores se multiplicaron, cada vez más insidiosos, que era su amante, que era una espía industrial, que tenía información comprometedora sobre la empresa. Lupita intentó ignorarlos, centrándose en el trabajo, pero el aislamiento social comenzó a pesarle. En las reuniones de equipo, notaba cómo algunas conversaciones se detenían abruptamente cuando ella entraba. En la cafetería, rara vez alguien se sentaba en su mesa. El ascenso, que debería haber sido un triunfo, se convirtió en una prueba de resistencia emocional. Para empeorar las cosas, la prensa local de negocios comenzó a interesarse en ella tras un comunicado oficial sobre el proyecto Bahía Esmeralda que mencionaba a la joven y brillante directora Guadalupe Hernández. Un reportero particularmente persistente de El Economista Fronterizo
descubrió su historia. La analista que había sido empleada doméstica apenas un mes atrás. El artículo titulado De la escoba al portafolio, el meteórico ascenso de Guadalupe Hernández, presentaba su historia como un cuento de hadas corporativo. Incluía una foto de ella saliendo del edificio Velázquez, tomada sin su consentimiento, y especulaciones sobre su relación con don Joaquín. La mañana que se publicó, Lupita tuvo que encerrarse en el baño de su nueva oficina para contener las lágrimas. No era vergüenza por su pasado como empleada doméstica, un trabajo honrado del que nunca se avergonzaría realmente, sino por la invasión a su privacidad y las insinuaciones veladas sobre cómo había conseguido su posición actual. Ese mismo día, mientras intentaba concentrarse en una videoconferencia con ingenieros ambientales, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Disfruta mientras puedas de tu oficina con vista al mar. Los castillos de arena siempre se derrumban cuando sube la marea. MMM. No necesitaba firma para saber quién lo enviaba. Guillermo Memo Montero no había olvidado su humillación, y ahora, tras leer el artículo, había encontrado la manera de hacérselo saber. Lupita bloqueó el número inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. La sensación de ser observada, de estar bajo amenaza, se sumó al estrés que ya experimentaba. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre especialmente pálida y débil. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal?», preguntó dejando su maletín y sentándose junto a ella en el pequeño sofá. «No es nada, mijita, solo cansancio». Doña Consuelo hizo una pausa antes de añadir: «Hoy vino Carmela a visitarme». «¿Carmela? ¿La ama de llaves de Montero?». Lupita sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Sí, somos amigas desde hace años, ya sabes. Vivía cerca antes de que consiguiera trabajo en las colinas». La mujer hizo una pausa antes de continuar. «Me contó que Montero está furioso contigo, que te culpa por perder a sus inversionistas y que ha estado hablando mal de ti con gente importante». La preocupación en los ojos de doña Consuelo era evidente. Lupita intentó sonreír para tranquilizarla. «No te preocupes, mamá. No puede hacerme nada. Tengo un buen trabajo ahora con personas que valoran mi esfuerzo». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Guillermo Montero era un hombre poderoso en Tijuana, con conexiones en todos los círculos empresariales y políticos. Si se había propuesto vengarse, tenía los medios para intentarlo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Lupita. Por un lado, el proyecto Bahía Esmeralda avanzaba a buen ritmo, y su propuesta de presentar escenarios múltiples a los inversionistas había sido recibida con aprobación por la junta directiva. Por otro, la hostilidad en el ambiente laboral persistía, y las sutiles amenazas de Memo se materializaban en pequeños incidentes. Un proveedor clave que repentinamente cancelaba su participación sin dar explicaciones claras. Un rumor que llegó a oídos de don Joaquín sobre supuestos vínculos de Lupita con competidores. Una filtración de documentos internos que casi compromete una negociación importante. Ninguno de estos incidentes podía rastrearse directamente hasta Montero, pero Lupita sentía su presencia detrás de cada obstáculo, como una sombra acechante. El golpe más duro llegó a finales de octubre, cuando un importante inversionista retiró su participación en Bahía Esmeralda, citando preocupaciones sobre la experiencia del equipo directivo. Era la primera gran derrota bajo su liderazgo, y aunque don Joaquín no la culpó directamente, Lupita vio la duda en sus ojos por primera vez. Esa noche, sola en su nueva oficina, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, Lupita contempló la ciudad iluminada y se preguntó si realmente tenía lo necesario para este puesto. La sombra de la duda, alimentada por el agotamiento, los rumores y la presión constante, comenzaba a nublar su confianza. Su teléfono sonó, sacándola de sus reflexiones. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, pensando que podría ser otro mensaje amenazante de Montero, contestó: «¿Señorita Hernández?». La voz al otro lado pertenecía a una mujer joven. «Mi nombre es Teresa López. Soy asistente ejecutiva del señor Guillermo Montero. Él desea reunirse con usted mañana para discutir un asunto de mutuo interés». Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Después de semanas de ataques encubiertos, Memo finalmente daba la cara. «¿Cuál es ese asunto de mutuo interés?», preguntó con toda la calma que pudo reunir. «El señor Montero prefiere discutirlo en persona. La invita a desayunar en el Hotel Presidente mañana a las 8. Es una propuesta que podría beneficiarlos a ambos». Lupita guardó silencio, sopesando sus opciones. Rechazar la invitación sería la opción segura, pero también significaría seguir viviendo bajo la amenaza constante de sus ataques encubiertos. Aceptar implicaba riesgos, pero también la oportunidad de enfrentar directamente la situación. «Dígale que allí estaré», respondió finalmente. Cuando colgó, miró nuevamente hacia la ciudad lluviosa. Las luces de los autos formaban ríos de color en las avenidas mojadas. En algún lugar de esa vasta metrópolis, Guillermo Montero planeaba su próximo movimiento, y ella debía estar preparada. Lo que Lupita no podía saber era que esa reunión cambiaría el rumbo de su vida una vez más, y que las consecuencias afectarían no solo su carrera, sino también la de Montero y el futuro de toda la región costera de Rosarito. El restaurante del Hotel Presidente, ubicado en el corazón financiero de Tijuana, era conocido por ser el escenario de importantes negociaciones empresariales. A las 8 en punto de la mañana, Lupita cruzó las puertas de cristal vistiendo su mejor traje sastre, un conjunto azul marino que había comprado con su primer salario en Grupo Velázquez. Había dormido apenas 3 horas, dedicando gran parte de la noche a prepararse mental y emocionalmente para este encuentro. Guillermo Montero ya la esperaba en una mesa discretamente ubicada junto a un ventanal, con vistas al bullicioso bulevar Agua Caliente. Vestía un traje gris impecable y una corbata roja que parecía simbolizar su agresividad innata. Al verla, se levantó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Guadalupe, qué gusto verte», dijo extendiendo su mano. El uso de su nombre completo, en lugar del diminutivo con el que la llamaba cuando era su empleada, no pasó desapercibido para ella. Era un pequeño reconocimiento de su nuevo estatus. «Señor Montero», respondió Lupita estrechando brevemente su mano, sin corresponder a la falsa cordialidad. Un mesero se acercó inmediatamente para tomar su orden. Montero pidió huevos rancheros y café americano. Lupita optó solo por un café, su estómago demasiado tenso para considerar alimentos sólidos. «Veo que te va bien», comentó Montero cuando el mesero se alejó. Su mirada recorrió evaluativamente el traje de Lupita. El ascenso más rápido en la historia corporativa de Tijuana, según dicen, de empleada doméstica a directora ejecutiva en un mes. Impresionante. El tono aparentemente elogioso no ocultaba el veneno subyacente. «No estoy aquí para hablar de mi carrera, señor Montero», respondió ella con firmeza. Su asistente mencionó un asunto de mutuo interés. Le agradecería que fuera directo al punto. Montero sonrió, como si su impaciencia le divirtiera. «Siempre tan eficiente, Lupita. Es una de tus cualidades más útiles». Hizo una pausa dramática antes de continuar. «Estoy aquí para hacerte una oferta, una que podría resolver nuestros problemas mutuos». No sabía que teníamos problemas mutuos. «Oh, los tenemos», respondió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Tú necesitas que deje de dificultar tu gestión en Bahía Esmeralda. Y yo necesito recuperar la confianza de ciertos inversionistas que se alejaron después de nuestro pequeño incidente. Así que finalmente admitía su responsabilidad en los sabotajes». Lupita mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y una extraña sensación de triunfo al confirmar sus sospechas. «¿Qué propone exactamente?», preguntó, decidida a escuchar la oferta completa antes de rechazarla. «Una alianza estratégica», respondió Montero, justo cuando el mesero regresaba con sus órdenes. Esperó a que el hombre se retirara antes de continuar. «Costa Dorada y Bahía Esmeralda se fusionan en un solo megaproyecto. Yo aporto los terrenos adicionales que he adquirido en la costa norte de Rosarito, y tú convences a Velázquez de que mi participación sería beneficiosa para todos». Lupita dio un sorbo a su café, ganando tiempo para procesar la propuesta. No era lo que esperaba. Había anticipado una amenaza directa, quizás incluso un intento de soborno, para que abandonara su puesto.
Esta propuesta de colaboración era mucho más sofisticada y, en cierto sentido, más peligrosa. ¿Por qué cree que don Joaquín aceptaría asociarse con usted después de lo ocurrido?, preguntó finalmente. Porque los terrenos que poseo son estratégicos. El proyecto de Velázquez no puede expandirse hacia el norte sin ellos. Y porque tú se lo recomendarás. Montero cortó un trozo de sus huevos rancheros y lo masticó lentamente antes de añadir: además, digamos que tengo información que podría interesarle a don Joaquín sobre ciertas irregularidades en permisos ambientales que afectarían directamente a Bahía Esmeralda. El tono casual con que pronunció la última frase no ocultaba la amenaza implícita. Lupita sintió un escalofrío. ¿Está chantajeando a Grupo Velázquez? Prefiero llamarlo negociación con todas las cartas sobre la mesa. En los negocios la información es poder, Lupita, y yo tengo información muy valiosa. Montero tomó un sobre manila de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Échales un vistazo. Son solo copias, por supuesto. Con cautela, Lupita abrió el sobre y revisó su contenido. Documentos que parecían mostrar inconsistencias en los estudios de impacto ambiental presentados por Grupo Velázquez para obtener los permisos de construcción en Rosarito. Si eran auténticos, podrían paralizar el proyecto durante meses, posiblemente años. Estos documentos podrían ser falsificados, dijo, intentando mantener la calma mientras los devolvía al sobre. Podrían serlo, concedió Montero con una sonrisa ladina, pero el simple hecho de que se abra una investigación retrasaría el proyecto indefinidamente. Los inversionistas se pondrían nerviosos, las acciones de Grupo Velázquez caerían, y tú, querida Lupita, serías la responsable de no haber detectado estas inconsistencias a tiempo. La amenaza era clara como el agua. Montero no solo estaba atacando al proyecto o a la empresa, sino a ella personalmente. Estaba utilizando su reciente ascenso y la vulnerabilidad asociada a su falta de experiencia como arma contra ella. ¿Cuál sería exactamente mi papel en esta alianza?, preguntó, ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. Simple. Convencerás a don Joaquín de que una fusión con mi proyecto es la opción más rentable y segura. Presentarás mi propuesta como si fuera tuya, una brillante solución que se te ocurrió después de analizar todos los ángulos. Yo obtendré el 25% de las acciones del proyecto conjunto y un asiento en el consejo directivo. A cambio, estos documentos desaparecerán para siempre. Lupita guardó silencio, observando a través del ventanal el tráfico matutino. Ejecutivos con maletines, vendedores ambulantes, turistas madrugadores. La vida normal continuaba afuera, ajena al drama que se desarrollaba en aquella mesa. Finalmente, volvió su atención a Montero. ¿Cómo sé que cumplirá su parte? ¿Qué garantía tengo de que no usará estos documentos de todos modos, o que no aparecerán otros problemas más adelante? Montero sonrió, evidentemente complacido de que ella estuviera considerando su propuesta en lugar de rechazarla de inmediato. Firmaremos un acuerdo de confidencialidad y no agresión, legalmente vinculante. Si cualquiera de las partes lo viola, las penalizaciones serían sustanciales. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Lupita finalmente. Por supuesto. Tienes hasta el viernes. Después de eso, estos documentos llegarán a quien puedan interesarle más. Prensa, Fiscalía Ambiental, inversionistas. Se levantó, dejando un billete de alta denominación sobre la mesa para cubrir la cuenta. Ha sido un placer desayunar contigo, Lupita, como en los viejos tiempos, ¿verdad? Solo que ahora te sientas a la mesa en lugar de servirla. La puya final fue deliberada, un recordatorio de que, a pesar de su ascenso, él aún la veía como la empleada doméstica que una vez limpió sus pisos. Lupita mantuvo la compostura hasta que Montero abandonó el restaurante. Solo entonces permitió que sus manos temblaran mientras terminaba su café, ahora frío. Al salir del hotel, en lugar de dirigirse directamente a su oficina, Lupita caminó hasta un pequeño parque cercano. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. Las opciones eran claras pero igualmente terribles. Podía ceder al chantaje, traicionar la confianza de don Joaquín y convertirse en cómplice de Montero. Podía rechazar el chantaje y arriesgarse a que los documentos,
auténticos o falsificados, destruyeran el proyecto y su carrera. Podía confesar todo a don Joaquín y esperar que él encontrara una solución, pero eso significaba admitir que su inexperiencia había puesto en peligro la empresa. Ninguna alternativa parecía viable. Mientras contemplaba las palomas que picoteaban migas en el pavimento, recordó las palabras que su madre solía repetirle. En los momentos más oscuros es cuando debemos buscar la luz de la verdad. Con esa reflexión en mente, tomó una decisión. No sería la que Montero esperaba ni la que parecía más segura, sino la única que le permitiría mantener su integridad. Cuando llegó a su oficina, lo primero que hizo fue llamar a Claudia Ferreira, la analista veterana que había hablado mal de ella en el baño semanas atrás. «Necesito tu ayuda», le dijo sin rodeos, cuando la mujer entró en su despacho, visiblemente sorprendida por la convocatoria. «Y necesito tu absoluta discreción». En las siguientes 48 horas, Lupita y Claudia trabajaron incansablemente, revisando cada documento relacionado con los permisos ambientales de Bahía Esmeralda. Contra todo pronóstico, surgió entre ellas una camaradería profesional basada en el respeto mutuo a sus respectivas habilidades. «Estos documentos que te mostró Montero», dijo Claudia la segunda noche, mientras revisaban juntas expedientes en la oficina desierta. «Son parcialmente auténticos pero manipulados. Tomó informes preliminares que fueron descartados y los presenta como los definitivos. ¿Eso significa que nuestros permisos actuales son legales? Completamente. Pero él está jugando con la percepción. Si estos documentos manipulados llegan a la prensa o a los inversionistas sin el contexto adecuado, causarán exactamente el daño que él pretende». Lupita asintió, confirmando lo que sospechaba. No era solo una amenaza vacía. Montero tenía munición real, aunque alterada para sus fines. «¿Qué harás?», preguntó Claudia con genuina preocupación. «Lo único que puedo hacer», respondió Lupita. «Decir la verdad». Al día siguiente, viernes, el plazo límite impuesto por Montero, Lupita solicitó una reunión urgente con don Joaquín. Con las manos ligeramente temblorosas, pero la voz firme, le contó todo. La reunión con Montero, el chantaje, la supuesta evidencia de irregularidades ambientales, y cómo Claudia había confirmado que se trataba de documentos manipulados. Don Joaquín escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando Lupita terminó su relato, el empresario permaneció callado durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se levantó y caminó hasta la ventana de su despacho. «¿Consideraste aceptar su propuesta?», preguntó sin volverse a mirarla. «No, señor», respondió ella con sinceridad. «Consideré las consecuencias de rechazarla, pero no aceptarla». Don Joaquín se volvió entonces, con una leve sonrisa en su rostro cansado. «Esa es exactamente la respuesta que esperaba», dijo. «Y confirma, una vez más, que no me equivoqué contigo». Tomó asiento nuevamente y entrelazó sus dedos sobre el escritorio. «Guillermo Montero ha intentado este tipo de tácticas antes. Nunca aprende. Lo que no sabe es que tenemos nuestras propias salvaguardas». ¿Salvaguardas? Digamos que no es el único con información delicada. La diferencia es que la nuestra es completamente auténtica. Don Joaquín presionó el intercomunicador. «Patricia, comunícame con el licenciado Vargas, por favor. Y luego con Héctor Ruiz, del Economista Fronterizo». Volviendo su atención a Lupita, añadió: «Este es el plan. Tú te reunirás con Montero como acordaron. Le dirás que has considerado su propuesta y que necesitas más detalles antes de presentársela a la junta directiva. Mientras tanto, nuestro equipo legal y nuestros contactos en la prensa estarán listos para actuar si él cumple su amenaza. Y si pregunta por los documentos que me mostró, dile la verdad, que los revisaste y encontraste inconsistencias que necesitan aclaración. No lo acuses directamente de manipulación. Déjalo creer que aún tiene ventaja mientras nosotros preparamos nuestra respuesta». Esa tarde, Lupita llamó al número que Teresa López, la asistente de Montero, le había proporcionado. «He considerado su propuesta», le dijo a Montero cuando éste respondió. «Me gustaría discutir algunos detalles adicionales. ¿Podríamos reunirnos el lunes?» «El lunes será demasiado tarde, Lupita», respondió él con tono severo.
Necesito tu respuesta hoy. No puedo darle una respuesta definitiva sin entender completamente todos los aspectos de la propuesta. Hay puntos en los documentos que me mostró que requieren aclaración. Hubo un silencio tenso antes de que Montero respondiera. Bien, mañana mediodía en mi casa de Rosarito te enviaré la dirección. Ven sola. La llamada terminó abruptamente. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa de Rosarito era territorio de Montero, lejos de la seguridad de la oficina o un lugar público como el restaurante del hotel. No irás sola, le aseguró don Joaquín cuando le informó del cambio de planes. Te acompañará Renato, de nuestro departamento de seguridad. Se quedará en el auto cerca de la entrada. Cualquier problema, solo envía un mensaje con la palabra contrato y él intervendrá inmediatamente. Lupita asintió, agradecida por la precaución pero aún inquieta. Esa noche, mientras preparaba mentalmente lo que diría en la reunión con Montero, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sé a qué juegas, Lupita. Recuerda que tengo más cartas en la manga de las que imaginas. Mañana, juega bien o todos perdemos. Bloqueó el número, pero el daño ya estaba hecho. El mensaje logró su objetivo, sembrar miedo e incertidumbre. ¿Qué otras cartas tenía Montero? ¿Había subestimado su capacidad de hacer daño? Esa noche, el sueño la eludió por completo. Dio vueltas en la cama, repasando cada posible escenario para el día siguiente. En algún momento de la madrugada, agotada por la ansiedad, finalmente se quedó dormida. Soñó con la mansión de Montero en las colinas, pero en el sueño los pisos de mármol se convertían en arenas movedizas que intentaban tragarla mientras ella luchaba por mantenerse a flote. Despertó sobresaltada con los primeros rayos del sol. Se sentía todo menos descansada, pero algo había cambiado durante la noche. El miedo seguía ahí, acechante en los bordes de su consciencia, pero ya no la paralizaba. En su lugar, una determinación fría y calculada comenzaba a tomar forma. Guillermo Montero había subestimado a la empleada doméstica una vez, con consecuencias desastrosas para él. Estaba a punto de cometer el mismo error con la directora ejecutiva. Mientras se vestía cuidadosamente para la reunión, optando por un traje pantalón negro que le daba confianza y autoridad, Lupita repasaba mentalmente el plan que había elaborado durante sus horas de insomnio. No sería solo reactiva, siguiendo las instrucciones de don Joaquín. Esta vez tomaría la iniciativa. Lo que Montero no sabía era que ella también tenía cartas ocultas y estaba preparada para jugarlas todas si fuera necesario. La carretera escénica entre Tijuana y Rosarito serpenteaba a lo largo de la costa del Pacífico, ofreciendo vistas panorámicas del océano que en cualquier otra circunstancia habrían resultado reconfortantes para Lupita. Sin embargo, esa mañana de sábado, con el sol en su cenit y las olas rompiendo contra los acantilados, apenas registraba el paisaje. Su mente estaba completamente enfocada en la confrontación inminente. «Llegaremos en 5 minutos, licenciada», informó Renato, el guardaespaldas asignado por don Joaquín. Era un hombre de mediana edad, con hombros anchos y mirada tranquila pero alerta. «Recuerde, cualquier problema, envíe la palabra contrato y estaré allí de inmediato». Lupita asintió agradecida por su presencia. Había insistido en conducir su propio auto, un modesto Honda Civic que había comprado usado con su primer salario, pero don Joaquín fue inflexible. Iría en un vehículo de la compañía con Renato al volante. Una precaución necesaria, según él. La casa de Montero en Rosarito no era una mansión como la de Tijuana, sino una elegante villa mediterránea ubicada en lo alto de un acantilado con acceso privado a una pequeña cala. Al aproximarse, Lupita notó que la propiedad estaba rodeada por un alto muro blanco, con una única entrada custodiada por un sistema de seguridad electrónica. «Me quedaré aquí, con el motor encendido», dijo Renato, deteniendo el vehículo a unos 100 metros de la entrada. «No dude en llamar si algo no parece correcto». Con un nudo en el estómago pero la determinación intacta, Lupita caminó hasta el portón y anunció su llegada a través del intercomunicador. Segundos después, la puerta se abrió automáticamente. El jardín frontal era un oasis de vegetación cuidadosamente mantenida,
con palmeras, bugambilias y cactus ornamentales dispuestos en aparente desorden natural. Al final de un sendero de piedra, Guillermo Montero la esperaba en el porche, vestido informalmente con pantalones de lino claro y una guayabera azul que contrastaba con su habitual atuendo corporativo. «Bienvenida a mi refugio, Lupita», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Viajaste sola?» «Buenos días, señor Montero», respondió ella, ignorando deliberadamente su pregunta. «Hermosa propiedad. Gracias. La compré hace 5 años, cuando este tramo de costa todavía era accesible. Ahora los precios se han disparado». Montero hizo un gesto hacia el interior. «Pasemos a la terraza. La vista es espectacular». La casa por dentro era una mezcla de lujo moderno y artesanía mexicana tradicional. Suelos de madera tropical, muebles contemporáneos y piezas de arte indígena cuidadosamente seleccionadas. La terraza, como había prometido Montero, ofrecía una vista impresionante del Pacífico, con el horizonte extendiéndose infinitamente bajo un cielo sin nubes. «¿Te ofrezco algo de beber? ¿Café, agua, quizás algo más fuerte?» «Agua está bien, gracias», respondió Lupita, eligiendo estratégicamente un asiento desde donde podía observar tanto a Montero como la salida. Un hombre de mediana edad, que Lupita reconoció como Javier, el mayordomo que ocasionalmente había trabajado en la mansión de Tijuana, apareció con una jarra de agua con hielo y limón y 2 vasos. «Gracias, Javier», dijo Montero. «No nos molestes a menos que te llame». El hombre asintió y se retiró discretamente, dejándolos solos. Montero sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno a Lupita antes de sentarse frente a ella. «Entonces», comenzó él tras un breve silencio, «¿has considerado mi propuesta? Tu llamada sugería cierto interés». Lupita tomó un sorbo de agua, ganando tiempo mientras organizaba sus pensamientos. El plan que había desarrollado durante la noche requería un delicado equilibrio. Mantener a Montero interesado sin comprometerse realmente. «He revisado los documentos que me mostró», respondió finalmente. «Y tengo algunas preguntas antes de llevar cualquier propuesta a don Joaquín». «Por supuesto, pregunta lo que quieras. Primero, sobre los supuestos problemas ambientales. He consultado con nuestros especialistas y los informes que me mostró no coinciden con nuestros registros oficiales». Una sombra de irritación cruzó el rostro de Montero, pero se recuperó rápidamente. «Es porque vuestros especialistas trabajan con la versión editada. Lo que te mostré son los informes originales, antes de que fueran adecuados para cumplir los requisitos». ¿Estás sugiriendo que Grupo Velázquez falsificó informes ambientales? No estoy sugiriendo nada, Lupita. Solo señalo hechos. Montero se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz. Todos los grandes proyectos inmobiliarios enfrentan estos ajustes. Es parte del juego. La diferencia es que algunos saben manejar la situación discretamente y otros se exponen a escándalos públicos. Lupita mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de repugnancia y confirmación. Montero estaba admitiendo indirectamente que sus propios proyectos también habían pasado por ajustes similares. Era una confesión velada que podría resultarle útil. Segundo, continuó, sobre la fusión de los proyectos. ¿Cuáles serían exactamente los beneficios para Grupo Velázquez? Sus terrenos son valiosos, pero el concepto de Costa Dorada es fundamentalmente diferente al de Bahía Esmeralda. La diferencia es precisamente la ventaja, respondió Montero, visiblemente animado al ver que ella parecía considerar seriamente la propuesta. Bahía Esmeralda tiene ese componente comunitario y sostenible que tanto le gusta a Velázquez y a los inversores extranjeros con conciencia social. Costa Dorada ofrece exclusividad y lujo para un segmento premium. Juntos, podríamos capturar ambos mercados bajo una sola marca. Era un argumento sólido desde una perspectiva puramente comercial, debía admitirlo Lupita. Si no fuera por las circunstancias, el chantaje, las amenazas veladas, la historia personal entre ellos, podría incluso considerarlo como una estrategia viable. Y en cuanto a la estructura directiva, continuó ella, ¿cómo visualiza la colaboración? Porque dudo que don Joaquín acepte trabajar directamente con usted después de lo ocurrido. Montero sonrió con suficiencia.
como si hubiera estado esperando precisamente esa objeción. No será necesario. Yo permaneceré como socio silencioso, al menos inicialmente. Tú serías la cara visible del proyecto conjunto, la brillante directora que logró unificar dos visiones aparentemente incompatibles. Hizo una pausa dramática. Piénsalo, Lupita. Sería tu consagración definitiva en el mundo corporativo. De empleada doméstica a arquitecta del mayor desarrollo inmobiliario de la costa en una década. Una historia digna de película. La manera en que enfatizó empleada doméstica dejaba claro que, a pesar de sus palabras aduladoras, seguía viéndola a través del prisma de su antiguo rol. Para él, ella siempre sería la mujer que limpiaba sus pisos, independientemente de sus logros actuales. ¿Y qué garantía tendría de que no usaría esos supuestos documentos comprometedores en el futuro, como herramienta de control? Un contrato blindado, por supuesto, con penalizaciones severas para ambas partes en caso de incumplimiento. Montero extendió su mano hacia una carpeta que reposaba sobre la mesa. De hecho, he preparado un borrador. Échale un vistazo. Lupita tomó la carpeta y examinó su contenido. Un complejo acuerdo legal que efectivamente estipulaba la fusión de los proyectos, la participación accionaria de Montero y una cláusula de confidencialidad mutua con sanciones económicas significativas. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue un párrafo específico en la página 3. Las partes acuerdan expresamente que cualquier información preexistente sobre presuntas irregularidades en permisos, licencias o certificaciones ambientales relacionadas con los proyectos mencionados será considerada nula y sin efecto legal, comprometiéndose ambas partes a no utilizarla bajo ninguna circunstancia. Era la confirmación escrita del chantaje, hábilmente disfrazada de lenguaje legal. Si firmaba esto, estaría esencialmente admitiendo la existencia de irregularidades y comprometiéndose a encubrirlas. Necesitaré que nuestro departamento legal lo revise, dijo, devolviendo la carpeta a la mesa. Por supuesto, respondió Montero con un destello de satisfacción en los ojos. Claramente interpretaba su respuesta como un paso hacia la aceptación. Pero necesito saber hoy si estás dispuesta a presentar la propuesta a Velázquez. El tiempo apremia, Lupita. Los inversionistas no esperarán eternamente. ¿Por qué tanta prisa, señor Montero? ¿Acaso enfrenta dificultades financieras que hacen urgente esta fusión? La pregunta, deliberadamente provocadora, dio en el blanco. Por un instante, la máscara de confianza de Montero se agrietó, revelando una mezcla de sorpresa e ira apenas contenida. «Mis finanzas no son asunto tuyo», respondió con frialdad. «Mi única prisa es evitar que información potencialmente dañina llegue a manos equivocadas. Por tu bien y el mío». ¿Es esa una amenaza directa? Tómalo como una advertencia amistosa, de alguien que conoce el mundo corporativo mucho mejor que tú. Lupita sostuvo su mirada unos segundos antes de tomar una decisión. Era el momento de implementar la estrategia que había planeado durante la noche. «Antes de comprometerme», dijo con voz pausada, «hay algo que debería ver». Sacó su teléfono y, tras desbloquearlo, lo colocó sobre la mesa y deslizó un dedo por la pantalla, mostrándole una serie de documentos escaneados. «¿Qué es esto?», preguntó Montero, inclinándose para ver mejor. «Registros financieros de Construcciones Montero de los últimos 3 meses. Como puede ver, sus líneas de crédito están casi agotadas. 3 de sus propiedades menores están hipotecadas. Y ha vendido participaciones en 2 de sus empresas subsidiarias». El rostro de Montero palideció visiblemente. «¿Cómo demonios conseguiste eso? Es información privada». «Igual que los informes ambientales que usted me mostró», respondió ella con calma. «La diferencia es que estos documentos son completamente auténticos, verificados por 2 fuentes independientes». «¿Me estás espiando?». La voz de Montero temblaba ligeramente, no de miedo, sino de furia apenas contenida. «Le estoy demostrando que no soy la misma mujer ingenua que limpiaba su casa, señor Montero. Conozco sus dificultades financieras. Sé que necesita esta fusión mucho más que nosotros, y sé que sus amenazas son producto de la desesperación, no de la fuerza». Montero se levantó de golpe, su rostro ahora enrojecido por la ira.
¿Crees que puedes jugar este juego conmigo? Tú que hace 2 meses estabas de rodillas limpiando mis baños. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Guadalupe. Al contrario, respondió ella sin inmutarse, aunque su corazón latía acelerado. Sé exactamente con quién estoy tratando. Un empresario al borde de la ruina que intenta desesperadamente salvarse a costa de otros. Pero hay una diferencia crucial entre nosotros, señor Montero. ¿Cuál? Que yo tengo alternativas. Usted no. El silencio que siguió fue tan tenso que casi podía palparse. Montero la miraba como si la viera por primera vez, una mezcla de rabia, incredulidad y, lo más sorprendente, un destello de respeto reluctante. Finalmente, volvió a sentarse. Cuando habló, su voz había recuperado algo de su frialdad calculadora habitual. ¿Qué propones entonces? Porque si crees que voy a quedarme quieto mientras Velázquez se queda con todo el pastel, estás muy equivocada. Lupita había previsto esta reacción. Era el momento de ofrecer su propuesta alternativa, cuidadosamente elaborada con la ayuda indirecta de don Joaquín y Claudia Ferreira. Propongo una colaboración real, no bajo amenazas, sino bajo términos mutuamente beneficiosos. Hizo una pausa para dar peso a sus palabras. Grupo Velázquez compraría sus terrenos en Rosarito a precio de mercado. Usted obtendría liquidez inmediata para resolver sus problemas financieros más urgentes. Además, le ofreceríamos un contrato de consultoría para aspectos específicos del proyecto donde su experiencia sería valiosa. ¿Consultor? ¿Me estás ofreciendo ser un empleado después de haber sido propietario? Le estoy ofreciendo un papel digno y bien remunerado, utilizando su experiencia real en el sector, sin engaños, sin amenazas, sin documentos manipulados. ¿Y por qué aceptaría yo esa migaja cuando puedo simplemente enviar mis documentos a la Fiscalía Ambiental mañana mismo? Porque entonces yo enviaré los míos a la Comisión Nacional Bancaria, respondió Lupita con firmeza. Y mientras nosotros enfrentamos cuestionamientos sobre permisos que eventualmente serán aclarados, usted enfrentaría una investigación sobre posible fraude financiero que podría terminar con algo más serio que la pérdida de inversionistas. La amenaza no era un farol. Durante su investigación nocturna con Claudia, habían descubierto irregularidades en la manera en que Montero había reportado sus activos para mantener abiertas sus líneas de crédito. Nada definitivamente ilegal, pero lo suficientemente cuestionable para garantizar una investigación exhaustiva. Montero la miró fijamente, como evaluando si ella sería capaz de cumplir su amenaza. Lo que vio en sus ojos debió convencerlo, porque finalmente exhaló lentamente y dijo: «Supongo que debo felicitarte, Lupita. Has aprendido rápido las reglas del juego». «No estoy jugando, señor Montero. Estoy proponiendo una solución profesional a lo que podría convertirse en un problema personal para ambos». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. A lo lejos, el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados parecía marcar el ritmo de un momento crucial en la vida de ambos. «¿Cuánto?», preguntó finalmente Montero. «Por los terrenos, quiero decir. Valor tasado por un perito independiente. Más un 10%, respondió ella, aliviada de que finalmente estuvieran negociando términos reales. El contrato de consultoría sería por 2 años, renovable si la colaboración resulta fructífera para ambas partes. ¿Y qué garantía tengo de que, una vez que tenga los terrenos, Velázquez no me dejará tirado? La misma que tengo yo de que usted no filtrará esos documentos manipulados. Un contrato legalmente vinculante, pero basado en la colaboración real, no en el chantaje mutuo». Montero guardó silencio, considerando sus opciones. Finalmente, tomó su vaso de agua y lo levantó en un brindis irónico. «A la salud de la exempleada doméstica que me ha puesto en jaque. Definitivamente, el mundo está cambiando». «No brindo por victorias personales, señor Montero», respondió Lupita, dejando su vaso sobre la mesa, «sino por soluciones que beneficien a todos los involucrados, incluida la comunidad de Rosarito, que recibirá nuevos empleos y oportunidades con este proyecto». La reunión continuó durante otra hora, discutiendo detalles preliminares del acuerdo. Cuando finalmente Lupita se levantó para marcharse, sentía una extraña mezcla de agotamiento y euforia contenida.
Había enfrentado a su antiguo torturador en su propio terreno y había emergido victoriosa, no por venganza, sino por méritos propios. «Enviaré un borrador del acuerdo el lunes», dijo mientras Montero la acompañaba hacia la salida. «Nuestros abogados contactarán a los suyos para finalizar los detalles». Él asintió, su expresión ahora más resignada que hostil. «Sabes, Lupita», dijo cuando ella estaba a punto de cruzar la puerta, «siempre supe que eras diferente. Desde el primer día que empezaste a trabajar en mi casa. Había algo en tu manera de observarlo todo, de recordar detalles. Debería haberme tratado con respeto entonces», respondió ella simplemente. «Habríamos evitado todo esto». Sin esperar respuesta, Lupita caminó hacia el vehículo donde Renato la esperaba pacientemente. Mientras se alejaban de la villa, miró por la ventanilla trasera y vio a Montero todavía de pie en la entrada, una figura solitaria contra el azul intenso del océano. Por primera vez desde que comenzó esta batalla, Lupita sintió algo inesperado hacia su antiguo empleador. No odio, no resentimiento, sino una mezcla de lástima y comprensión. Detrás de su arrogancia y crueldad había un hombre asustado, enfrentando la ruina de todo lo que había construido. «¿Todo bien, licenciada?», preguntó Renato observándola por el retrovisor. «Sí», respondió ella con una sonrisa cansada pero genuina. «Creo que finalmente todo estará bien». Lo que Lupita no podía saber mientras el automóvil avanzaba por la carretera costera de regreso a Tijuana era que esa reunión había cambiado no solo el futuro de Bahía Esmeralda, sino también el rumbo de su propia vida y, sorprendentemente, la de Guillermo Montero, de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Los 3 meses siguientes transcurrieron con la intensidad vertiginosa de un torbellino para Lupita. La negociación con Montero había sido apenas el principio de una transformación tanto profesional como personal que ni ella misma habría podido anticipar. La adquisición de los terrenos de Montero en Rosarito se completó en tiempo récord, con don Joaquín personalmente supervisando cada detalle del acuerdo. Tal como habían acordado, Guillermo recibió el valor de mercado más un 10%, una inyección de capital que le permitió estabilizar sus finanzas más urgentes. El contrato de consultoría, aunque inicialmente recibido con escepticismo por parte del equipo directivo de Grupo Velázquez, pronto demostró ser una decisión acertada. A regañadientes, debían admitir que Montero poseía un conocimiento profundo del mercado inmobiliario local y contactos valiosos que estaban acelerando trámites que normalmente tomarían meses. Para sorpresa de todos, especialmente de Lupita, Montero cumplía escrupulosamente con los términos del acuerdo. Sus intervenciones en las reuniones semanales eran precisas y profesionales, sin rastro de la arrogancia que lo caracterizaba antes. Era como si el hombre que había gritado y humillado a su empleada doméstica, meses atrás, hubiera sido reemplazado por un consultor eficiente que se dirigía a ella como «licenciada Hernández», con un respeto que, aunque forzado al principio, parecía volverse gradualmente más genuino. «Es impresionante cómo has domado a la bestia», le comentó Claudia una tarde mientras compartían un café en la cafetería del edificio Velázquez. La relación entre ambas había evolucionado de la hostilidad inicial a una camaradería profesional basada en el respeto mutuo. Jamás pensé que vería a Guillermo Montero comportándose civilizadamente en una reunión de negocios. «No lo he domado», respondió Lupita con una leve sonrisa. «Simplemente establecimos límites claros. Y creo que, en el fondo, él está aliviado de poder contribuir profesionalmente sin tener que mantener todo el peso de sus empresas sobre sus hombros». Lo que Lupita no mencionó fue la conversación privada que había tenido con Montero una semana después de firmar el acuerdo. Había sido un encuentro breve pero revelador en un café discreto cerca del edificio Velázquez. «¿Por qué no me destruiste cuando tuviste la oportunidad?», le había preguntado él sin preámbulos, después de que le sirvieran sus bebidas. «Tenías suficiente información para hundirme completamente». «Porque ese no era mi objetivo», respondió ella con sinceridad. «Mi meta nunca fue vengarme, sino hacer justicia, y la justicia no es lo mismo que la venganza». Montero había guardado silencio durante varios segundos, observando su café, como si contuviera alguna verdad profunda. «Mi padre me enseñó que en los negocios
Solo existen dos tipos de personas, los que pisan y los que son pisados, dijo finalmente. Toda mi vida he operado bajo esa premisa, hasta que llegaste tú y demostraste que existe una tercera categoría, los que se mantienen firmes sin necesidad de pisar a otros. La confesión, sorprendentemente vulnerable viniendo de un hombre como él, había creado un punto de inflexión en su relación profesional. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero había surgido un respeto mutuo que hacía posible la colaboración. El proyecto Bahía Esmeralda avanzaba a ritmo acelerado. Con los nuevos terrenos incorporados, el concepto original se había expandido para incluir no solo el desarrollo turístico y residencial sostenible, sino también un ambicioso centro comunitario que ofrecería capacitación técnica a residentes locales, priorizando la contratación de personal rosaritense. La propuesta de Lupita de crear un consejo comunitario que incluyera a líderes locales en la toma de decisiones había sido inicialmente recibida con escepticismo por la junta directiva, pero don Joaquín la respaldó firmemente. Resultó ser una jugada maestra. La participación local no solo mejoró la imagen del proyecto, sino que aportó ideas valiosas basadas en necesidades reales de la comunidad. Has transformado un simple desarrollo inmobiliario en un modelo de integración social, le dijo don Joaquín una tarde, mientras revisaban los planos actualizados en la oficina de Lupita. Pocos proyectos logran equilibrar rentabilidad con beneficio comunitario de manera tan efectiva. El reconocimiento profesional venía acompañado de cambios positivos en su vida personal. Con su nuevo salario, Lupita había podido trasladar a su madre a una casa cómoda, en un vecindario seguro de Tijuana, con acceso a mejor atención médica. Doña Consuelo, aunque todavía dependiente de diálisis regulares, mostraba mejorías notables en su estado general. Sin embargo, no todo era color de rosa. El ritmo frenético de trabajo pasaba factura a Lupita. Las jornadas de 12 horas, las constantes reuniones con inversionistas, arquitectos, ingenieros y representantes comunitarios la dejaban exhausta. Su vida social era prácticamente inexistente fuera del ambiente laboral, y las pocas horas que pasaba en casa las dedicaba principalmente a cuidar de su madre. Una tarde de viernes, mientras trabajaba hasta tarde finalizando una presentación para inversionistas europeos, recibió una llamada inesperada. «¿Licenciada Hernández?» «Soy Teresa López, ex asistente del señor Montero». La voz de la joven sonaba vacilante. «Disculpe que la moleste a esta hora, pero hay algo importante que creo que debería saber». Lupita frunció el ceño, intrigada y ligeramente alarmada. «Te escucho, Teresa. El señor Montero no se encuentra bien. Desde que vendió su mansión en las colinas y se mudó permanentemente a Rosarito, ha estado cada vez más aislado. Apenas come, apenas duerme». «¿Por qué me cuentas esto a mí?», preguntó Lupita, genuinamente confundida. «Ya no trabajo para él, y nuestra relación actual es estrictamente profesional. Porque usted es la única persona a quien él realmente respeta ahora», respondió Teresa con sorprendente franqueza. «La menciona constantemente, no de manera negativa, sino casi admirativa». «Lupita habría manejado esto mejor, o necesito pensar como Lupita en esta situación». La revelación dejó a Lupita momentáneamente sin palabras. La idea de que Montero la tuviera como referente para sus decisiones era, cuanto menos, surreal. «No sé en qué podría ayudar», dijo finalmente. «Solo, tal vez podría hablar con él, no como directora a consultor, sino como, no sé, como persona a persona. Creo que está atravesando algún tipo de crisis existencial y no tiene a nadie con quien hablar». Lupita guardó silencio, procesando la petición. Su instinto inicial fue rechazarla. No tenía obligación alguna hacia el hombre que la había humillado, que había intentado chantajearla, que había hecho de su vida un infierno durante meses. Y sin embargo, «Le llamaré», decidió finalmente. «No prometo nada más». El sábado por la mañana, Lupita condujo nuevamente hacia Rosarito. Esta vez iba sola, sin Renato ni el respaldo de Grupo Velázquez. Era una visita personal, motivada por algo que ni ella misma comprendía del todo, una mezcla de curiosidad, compasión y quizás la intuición de que había algo importante por aprender en esta situación.
La villa de Montero lucía diferente a plena luz del día. El jardín, antes inmaculado, mostraba signos de descuido, plantas sin podar, hojas secas acumuladas en rincones. Cuando Javier, el mayordomo, le abrió la puerta, su rostro reflejó sorpresa y algo parecido al alivio. «Licenciada Hernández, qué bueno que haya venido. El señor Montero está en la terraza posterior». Siguiendo las indicaciones de Javier, Lupita atravesó la casa hasta llegar a una terraza más pequeña e íntima que daba directamente a un acantilado sobre el océano. Guillermo Montero estaba sentado en una silla de mimbre, contemplando el horizonte con la mirada perdida. A su lado una taza de café aparentemente olvidada y fría. No era el mismo hombre imponente que había conocido en la mansión de las colinas. Había perdido peso, su cabello mostraba más canas, y su postura, antes dominante, parecía encogida, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. «Buenos días, señor Montero», saludó Lupita, anunciando su presencia. Él se volvió, sorprendido, y por un instante su rostro se iluminó con una expresión casi de alivio. «Lupita, ¿qué haces aquí? Teresa me llamó, está preocupada por usted». Montero esbozó una sonrisa amarga. «Teresa, siempre tan leal, debí imaginar que recurriría a ti». Hizo un gesto hacia la silla vacía a su lado. «Siéntate, por favor. La vista es demasiado hermosa para desperdiciarla». Lupita tomó asiento, notando que el hombre llevaba la misma guayabera de su encuentro anterior, ahora ligeramente arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. «Me dijo que no estaba comiendo bien», comentó yendo directamente al grano. «¿Para qué comer bien cuando comes solo?», respondió él con una extraña mezcla de ironía y resignación. «Resulta que cuando pierdes tu imperio, también pierdes a todos esos amigos que te rodeaban. Curioso, ¿no crees?». «No ha perdido su imperio», señaló Lupita. «Ha reestructurado sus operaciones. Sigue siendo un empresario respetado con activos considerables. Un empresario que vendió su mansión principal y ahora trabaja como consultor para la empresa de su competidor». Montero la miró directamente por primera vez. «No te engañes, Lupita. Estoy en caída. Una caída suave gracias a ti, debo admitirlo, pero caída al fin y al cabo». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo contra las rocas abajo. Lupita observó detenidamente al hombre frente a ella, intentando reconciliar esta versión melancólica con el tirano que la había humillado públicamente. «¿Sabe qué es lo más irónico?», continuó Montero, su voz ahora más reflexiva. «Que nunca fui tan rico como en este preciso momento». «¿A qué se refiere?». «Económicamente estoy recuperándome, es cierto, pero no hablo de dinero». Hizo un gesto vago hacia el horizonte. «Tengo tiempo para sentarme aquí y ver el océano. Tiempo para pensar en todo lo que construí y lo que destruí en el camino. Tiempo para preguntarme si valió la pena». Era una vulnerabilidad tan inesperada que Lupita no supo cómo responder inicialmente. Finalmente, optó por la honestidad. «¿Y valió la pena?». Montero la miró con una sonrisa triste. «Esa es la gran pregunta, ¿no? Construí edificios, cerré tratos millonarios, asistí a cenas con políticos y celebridades. Pero también pisoteé a gente como tú, personas valiosas que cometieron el error de cruzarse en mi camino cuando me sentía amenazado». Hizo una pausa antes de añadir: «Mi ex esposa me llamó ayer, ¿sabes? Después de 3 años sin hablarme. No para reconciliarnos, sino para informarme que nuestro hijo se casa el próximo mes». «No sabía que tenía un hijo», comentó Lupita, genuinamente sorprendida. «Gabriel, tiene 26 años. Vive en España desde que se fue a estudiar allí, en gran parte para alejarse de mí y mis métodos de negocios, como él los llamaba». El orgullo y el dolor se mezclaban en su voz. «Es arquitecto, talentoso, nada que ver conmigo, gracias a Dios». «¿Irá a la boda?». «Estoy invitado, sorprendentemente». Gabriel insistió, según su madre. Montero observó sus manos, como si buscara respuestas en ellas. «No sé si debería ir. No sé si pertenezco a ese momento de felicidad después de haber estado ausente tanto tiempo». La confesión, tan íntima y dolorosa, creó un puente inesperado entre ellos. Por primera vez, Lupita vio más allá del empresario arrogante, más allá del expatrón abusivo,
hasta el hombre fracturado que luchaba por reconciliar sus acciones pasadas con sus arrepentimientos presentes. Debería ir, dijo finalmente. No por usted, sino por él. Porque cada hijo, incluso en la edad adulta, necesita saber que su padre estuvo allí en los momentos importantes, aunque solo sea como testigo silencioso. Montero la miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Cómo es que puedes ofrecer consejos tan sabios a alguien que te trató tan mal? ¿De dónde viene esa capacidad para la compasión, Lupita? Ella reflexionó un momento antes de responder. De mi madre, supongo. Doña Consuelo siempre dice que el rencor es como beber veneno, esperando que la otra persona muera. Solo te destruye a ti, mientras el otro sigue con su vida. Sonrió levemente. Además, la vida ya le ha dado su lección, señor Montero. No necesito añadir nada más. El hombre asintió lentamente, como procesando una verdad profunda. Tu madre es una mujer sabia. Me gustaría conocerla algún día. La idea de Montero y doña Consuelo en la misma habitación era tan absurda que Lupita no pudo evitar una pequeña risa. No creo que sea buena idea. Ella aún quiere golpearlo con su bastón por cómo me trató. Para su sorpresa, Montero también rió, un sonido genuino que pareció rejuvenecerlo momentáneamente. Lo merecería, sin duda. Javier apareció discretamente con una bandeja de café fresco y algunos bocadillos. Lupita notó cómo insistía silenciosamente con la mirada para que su patrón comiera algo. La dinámica le recordó a cómo ella cuidaba de su madre en sus días más difíciles. Debe cuidar su salud, dijo cuando Javier se retiró, señalando los bocadillos. El proyecto necesita su experiencia. ¿Realmente la necesita?, preguntó Montero, tomando un pequeño sándwich más por complacer que por apetito. Estás haciendo un trabajo extraordinario, Lupita. El concepto del Consejo Comunitario fue brillante. Yo nunca habría pensado en algo así, porque usted veía el proyecto solo como una oportunidad de ganancia. Yo lo veo como una oportunidad de transformación para toda la comunidad. Lupita hizo una pausa antes de añadir, y sí, su conocimiento del mercado y sus contactos han sido invaluables. El proyecto es mejor con su aportación, aunque me cueste admitirlo. La conversación fluyó sorprendentemente natural durante la siguiente hora. Hablaron del proyecto, de arquitectura, de la belleza natural de Rosarito y eventualmente de la vida personal de Lupita, sus sacrificios por su madre, sus sueños postergados, su soledad apenas confesada. Deberías buscar un equilibrio, comentó Montero cuando ella mencionó sus extenuantes jornadas de trabajo. Te lo digo yo, que destruí 2 matrimonios y una relación con mi hijo por creer que el éxito profesional era lo único que importaba. Es diferente, argumentó Lupita. Usted trabajaba por ambición. Yo lo hago por necesidad y responsabilidad. El resultado es el mismo. Una vida incompleta. No cometas mis errores, Lupita. Eres demasiado valiosa para eso. Cuando finalmente se despidieron, casi 3 horas después de su llegada, algo había cambiado entre ellos. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero se habían visto mutuamente en su humanidad más básica, él en su vulnerabilidad y arrepentimiento, ella en su fortaleza y compasión. Gracias por venir, dijo Montero en la puerta, su postura ligeramente más erguida que al principio. No tenías ninguna obligación de hacerlo. A veces hacemos cosas no por obligación, sino porque es lo correcto, respondió ella simplemente. Le veré el lunes en la reunión con los arquitectos. ¿Estaré allí y Lupita? Montero dudó antes de continuar. He estado pensando en utilizar parte de mi capital para crear una fundación. Algo enfocado en becas universitarias para jóvenes de escasos recursos, especialmente mujeres que trabajan en servicio doméstico mientras estudian. Quizás podrías asesorarme al respecto cuando tengas tiempo. La propuesta, tan inesperada como sincera, dejó a Lupita momentáneamente sin palabras. Era un gesto de reparación, no hacia ella personalmente, sino hacia todas las personas en situaciones similares a la que ella había vivido. Sería un proyecto muy valioso, respondió finalmente. Y sí, me gustaría contribuir. Durante el viaje de regreso a Tijuana, Lupita reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Nunca habría imaginado que terminaría asesorando a su antiguo patrón en un proyecto benéfico.
La ironía no se le escapaba, pero tampoco la lección profunda. A veces, los mayores cambios comenzaban con los encuentros más improbables. Lo que no sabía entonces era que ese sábado en Rosarito marcaría el inicio de una transformación aún más profunda, no solo en la vida de Montero, sino también en la suya propia, llevándola por caminos que nunca había considerado posibles. La primavera había llegado a la costa de Rosarito con una explosión de colores. Bugambilias fucsias, amarillas y anaranjadas adornaban los muros blancos del recién terminado centro comunitario que marcaba la primera fase completada del proyecto Bahía Esmeralda. El edificio, una armoniosa combinación de arquitectura contemporánea con elementos tradicionales mexicanos, se alzaba como símbolo de una nueva era para la región. 18 meses habían transcurrido desde aquel día en que Lupita se atrevió a corregir un error financiero en la mansión de Guillermo Montero. 18 meses de transformación, crecimiento y redefinición para ambos. Lupita observaba con orgullo los últimos preparativos para la ceremonia de inauguración desde la terraza del segundo piso. Trabajadores colocaban sillas, técnicos ajustaban el sistema de sonido y miembros del consejo comunitario coordinaban la recepción para los 200 invitados especiales que asistirían al evento. Impresionante, ¿verdad? La voz de don Joaquín la sacó de sus reflexiones. El empresario, ahora en sus 70 años, pero con la misma energía y claridad mental de siempre, se situó junto a ella contemplando el panorama. Cuando te contraté, sabía que tenías potencial, pero debo admitir que has superado todas mis expectativas. Gracias, don Joaquín, pero ha sido un esfuerzo colectivo, respondió Lupita con sinceridad. Sin su respaldo, sin el equipo técnico, sin el consejo comunitario y sin Montero, completó él con una sonrisa perspicaz. No olvidemos su contribución. Lupita asintió. Era innegable que la participación de Guillermo, inicialmente forzada por las circunstancias, había evolucionado hasta convertirse en una pieza fundamental del éxito del proyecto. Su conocimiento del mercado local y sus contactos estratégicos habían acelerado procesos y superado obstáculos burocráticos que, de otra manera, habrían retrasado la construcción por años. Hablando del diablo, murmuró don Joaquín señalando discretamente hacia la entrada del complejo. Guillermo Montero acababa de llegar, acompañado por un joven de unos 20 y tantos años que guardaba un notable parecido con él, aunque con rasgos más suaves y una expresión más abierta. ¿Ese es Gabriel?, preguntó Lupita, reconociendo al hijo de Montero por las fotos que había visto en los últimos meses. Sí, llegó de España hace 3 días. Es la primera vez que visita México en años, según tengo entendido. La relación entre Guillermo y su hijo había sido uno de los cambios más significativos en la vida del empresario. Después de asistir a la boda de Gabriel en Barcelona, algo se había reconectado entre ellos. No era una reconciliación perfecta, demasiadas heridas antiguas para sanar de la noche a la mañana, pero era un comienzo. El joven arquitecto había aceptado finalmente visitar México para ver el proyecto en el que su padre estaba involucrado, una señal de apertura que Montero valoraba más que cualquier éxito financiero. «Iré a saludarlos», dijo Lupita, dirigiéndose hacia las escaleras. Al cruzar el amplio patio central, no pudo evitar maravillarse ante cómo había cambiado su vida. De limpiar mansiones ajenas a dirigir un proyecto multimillonario que transformaría la economía de toda una región. De vivir con miedo a ser despedida a caminar con la seguridad de quien ha demostrado su valor más allá de toda duda. «Licenciada Hernández», exclamó Montero al verla aproximarse. El cambio en él también era notable. Había recuperado peso, su postura volvía a ser erguida, y aunque las canas seguían presentes, ahora lucía como marcas de experiencia más que de derrota. «Permíteme presentarte a mi hijo, Gabriel». «Un placer conocerte al fin», saludó Lupita, estrechando la mano del joven. «Tu padre habla mucho de ti». «El placer es mío», respondió Gabriel con una sonrisa genuina. «He escuchado tanto sobre ti y este proyecto que sentía que ya te conocía. Debo decir que la arquitectura del complejo es impresionante. La integración con el paisaje natural, el uso de materiales sostenibles,
la incorporación de elementos culturales locales. Deberías decírselo a Claudia, sugirió Lupita, señalando hacia una mujer que supervisaba la colocación de un mural comunitario en la pared principal. Ella dirigió el equipo de diseño arquitectónico. Estoy segura de que apreciará la opinión de un colega español. Mientras Gabriel se alejaba para hablar con Claudia, Montero y Lupita quedaron momentáneamente a solas. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente confundida. «Por no mencionar nuestro pasado, por permitirme presentar a mi hijo con dignidad». Lupita lo miró directamente a los ojos, esos mismos ojos que una vez la habían mirado con desprecio y ahora mostraban una mezcla de gratitud y respeto. «El pasado es precisamente eso, señor Montero. Pasado. Todos merecemos la oportunidad de ser juzgados por quienes somos hoy, no por quienes fuimos ayer». Un destello de emoción cruzó el rostro del empresario antes de que recuperara su compostura habitual. «Has crecido mucho en estos meses, Lupita, no solo profesionalmente». «Todos lo hemos hecho», respondió ella con una sonrisa serena. «Incluso usted». La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Consuelo, quien avanzaba con pasos lentos pero seguros, apoyada en un elegante bastón. La salud de la madre de Lupita había mejorado notablemente gracias a los tratamientos especializados que ahora podían permitirse. «Mamá, te presento oficialmente a Guillermo Montero», dijo Lupita, notando la tensión inmediata en el rostro de su madre. Doña Consuelo había insistido en asistir a la inauguración para apoyar a su hija, pero este era el primer encuentro cara a cara con el hombre que una vez la había humillado. «Señora Hernández», saludó Montero con una inclinación respetuosa de cabeza. «Es un honor conocerla finalmente». «Así que usted es el famoso señor Montero», respondió doña Consuelo, examinándolo con la mirada directa y evaluadora que Lupita había heredado. «Mi hija me ha contado muchas cosas sobre usted. Algunas buenas últimamente». El últimamente quedó suspendido en el aire como un recordatorio sutil de que el pasado, aunque perdonado, no estaba olvidado. «Su hija es una mujer extraordinaria», respondió Montero. «Ha enseñado lecciones valiosas a muchos de nosotros. Me incluyo». La tensión pareció disminuir ligeramente. Doña Consuelo no sonrió, pero su postura se relajó un poco. «Ha criado a una hija excepcional», continuó Montero. «Debe estar muy orgullosa». «Lo estoy», respondió la mujer suavizando finalmente su expresión. «Cada día desde que nació». La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente al mediodía. La explanada frente al centro comunitario se llenó con invitados especiales, medios de comunicación y, lo más importante para Lupita, cientos de residentes de Rosarito que verían sus vidas directamente impactadas por el proyecto. Don Joaquín pronunció el discurso principal, destacando cómo Bahía Esmeralda representaba una nueva visión del desarrollo turístico e inmobiliario, uno que beneficiaba tanto a inversionistas como a comunidades locales, que respetaba el medio ambiente mientras generaba empleos y oportunidades. Cuando llamó a Lupita al escenario para la presentación formal, la ovación fue ensordecedora. Parada frente al micrófono, con el mar como telón de fondo, Lupita sintió una emoción abrumadora. Su mente viajó brevemente a aquella mañana en la mansión de las colinas, cuando limpiaba pisos de mármol, mientras escuchaba a Montero gritar por teléfono. El contraste entre aquel momento y el presente era tan dramático que parecía sacado de una fantasía. «Bahía Esmeralda no es solo un desarrollo inmobiliario», comenzó, su voz clara y firme. «Es una declaración de principios sobre cómo creemos que debe ser el progreso, inclusivo, sostenible y respetuoso. Y cada elemento del proyecto ha sido diseñado con un doble propósito: generar rentabilidad para nuestros inversionistas y valor real para la comunidad». Mientras continuaba su discurso, Lupita observó las caras entre el público. Don Joaquín, cuya confianza había transformado su vida. Claudia, convertida de rival en aliada y eventualmente amiga. Gabriel, que asentía con aprobación profesional ante los aspectos técnicos que ella mencionaba. Doña Consuelo, cuyos ojos brillaban con orgullo incontenible. Y Guillermo Montero, cuya expresión compleja mezclaba admiración, respeto y quizás un toque de melancolía por el camino que ambos habían recorrido.
Este centro comunitario que hoy inauguramos ofrecerá capacitación técnica a más de 200 jóvenes cada año. El corredor cultural proporcionará espacios dignos para artesanos locales. Finalmente, concluyó Lupita, quisiera reconocer a todas las personas que hicieron posible este sueño, desde el equipo técnico hasta los trabajadores de construcción. Pero hay una lección especial que he aprendido en este proceso, que las segundas oportunidades existen, que las personas pueden cambiar y que a veces nuestros mayores adversarios pueden convertirse en aliados valiosos cuando encontramos terreno común. Su mirada se cruzó brevemente con la de Montero, un reconocimiento silencioso que no pasó desapercibido para quienes conocían su historia. La cinta inaugural fue cortada entre aplausos. El Centro Comunitario de Bahía Esmeralda quedaba oficialmente abierto, marcando no solo la culminación de la primera fase del proyecto, sino también de un viaje personal para Lupita y para todos los involucrados. Durante la recepción que siguió, Lupita encontró un momento para escapar a la terraza superior, necesitando unos minutos de soledad para procesar las emociones del día. Para su sorpresa, Montero ya estaba allí, contemplando el océano con expresión reflexiva. «Gran día», comentó él al notar su presencia. «Histórico», concordó ella, situándose a su lado en la barandilla. «Tu discurso fue excelente, especialmente la parte sobre segundas oportunidades». «Solo dije la verdad». Permanecieron en silencio unos momentos, observando cómo la luz del sol creaba destellos dorados sobre las olas. «Fundación Nuevo Amanecer», dijo Montero de repente. «Así se llamará. Ya está todo listo. El capital inicial, la estructura legal, los primeros programas de becas. Solo falta definir quién la dirigirá». Lupita lo miró con curiosidad. La fundación para apoyar a estudiantes de escasos recursos había pasado de ser una idea vaga a un proyecto concreto en los últimos meses. Era la manera de Montero de canalizar su redención en algo tangible y positivo. «Tengo una propuesta para ti», continuó él. «Sé que estás comprometida con Bahía Esmeralda por al menos 2 años más, pero después me gustaría que consideraras dirigir la fundación». La oferta tomó a Lupita completamente por sorpresa. «¿Yo? Pero, ¿por qué?» «Porque entiendes mejor que nadie lo que significa luchar contra las circunstancias. Porque has vivido en ambos lados, la necesidad y la abundancia. Y porque, francamente, no confiaría este legado a nadie más». Lupita guardó silencio, procesando la magnitud de lo que Montero estaba ofreciendo. No solo un puesto ejecutivo, sino la oportunidad de ayudar a cientos, quizás miles de jóvenes que enfrentaban situaciones similares a la que ella había vivido. «Lo pensaré», prometió finalmente. «Es una propuesta que merece consideración seria». Montero asintió, aparentemente satisfecho con esa respuesta. «Gabriel regresa a España la próxima semana», comentó cambiando ligeramente de tema. «Pero antes quiere mostrarme algunos de sus proyectos allá. Me ha invitado a pasar un mes con él en Barcelona». «Debería ir», respondió Lupita con una sonrisa genuina. «Es un paso importante en su reconciliación». «Lo es, y también es aterrador de algún modo. Pasar tanto tiempo juntos, intentando reconstruir una relación. Hay mucho en juego. El miedo es natural cuando algo nos importa realmente». La sabiduría simple pero profunda de su comentario pareció resonar en Montero. Por un instante, Lupita vio nuevamente aquella vulnerabilidad que había presenciado en su casa de Rosarito meses atrás. «¿Sabes?», dijo él con una sonrisa retrospectiva. «Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí, hablando contigo como igual, recibiendo tu consejo sobre mi relación con mi hijo, lo habría considerado una broma cruel». «La vida tiene un sentido del humor peculiar», respondió Lupita, «y una manera de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, aunque al principio parezca un error terrible». Desde abajo llegaban los sonidos de la celebración. Música, risas, conversaciones animadas. La primera fase de Bahía Esmeralda era un éxito rotundo, y el futuro del proyecto se perfilaba brillante. Pero para Lupita y para Montero, el verdadero éxito estaba en el camino recorrido, en las lecciones aprendidas, en la dignidad recuperada y en la humanidad redescubierta. «Deberíamos volver a la fiesta»,
sugirió ella finalmente. Hay mucha gente esperando hablar contigo sobre la fundación. Y contigo sobre la siguiente fase del proyecto, añadió él. Mientras descendían juntos por la escalera, Lupita reflexionó sobre cómo un solo momento de valentía, aquel instante en que decidió hablar sobre el error financiero a pesar del riesgo, había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Era una lección que llevaría consigo para siempre, que la dignidad, cuando se defiende con firmeza y sin venganza, tiene el poder de cambiar destinos enteros. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Era el final perfecto para un día de celebración y el comienzo prometedor de un nuevo capítulo en la extraordinaria historia de Guadalupe Hernández, la mujer que pasó de limpiar mansiones a transformar comunidades sin perder jamás su esencia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y Guillermo les haya conmovido tanto como a nosotros al narrarla. Esta transformación de vidas nos recuerda que la dignidad y el respeto son valores que pueden cambiar destinos enteros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación y redención. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida y el poder del perdón. Y recuerden compartir sus propias experiencias en los comentarios. Su historia podría ser la próxima en inspirar a miles de personas. Los esperamos en nuestra próxima transmisión.